y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús le dijo: Moisés, al escribir esa ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa. Y así la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entra en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, Evangelio de hoy domingo, inaugurando la semana 27 en nuestro calendario litúrgico. Tiempo ordinario, hermanos y hermanas, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 2 al 16. Profundo, cargado, porque trata sobre el tema de la indisolubilidad del matrimonio, y la segunda parte trata acerca de no impedir a los pequeños, a los niños, acercarse a Jesucristo o a las cosas de Dios. Lo vamos a integrar todo, hermanos y hermanas. Te recuerdo algo muy importante. Estos evangelios salen con frecuencia, los hemos discutido tanto en el domingo, Día del Señor, como en los días de semana. Si quieres ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, hermanos y hermanas, lo que hemos discutido sobre estos mismos evangelios, hemos discutido sobre este evangelio, pues la nulidad, el proceso de unidad matrimonial. Hemos discutido en otros evangelios de este mismo tema lo que nos orienta el catecismo de la Iglesia acerca de cuándo sería posible que una persona pueda divorciarse. Todo eso, basta con que tú entres a YouTube, en una esquina vas a ver un signo de search o búsqueda, ahí pones Marcos 10, 2 al 16 y en nuestro canal, y ahí te va a aparecer toda una lista de los videos que se han hecho con esa temática del divorcio, de la indisolubilidad del matrimonio. Esto te lo digo pues porque hoy nos vamos a concentrar, hermanos y hermanas, en el Evangelio, sobre todo en la terquedad. Hermanos y hermanas, vamos a buscar cómo podemos meditar y reflexionar hoy sobre el tema de la terquedad, sobre cómo la terquedad negativa es la que va provocando casos de separación en la convivencia matrimonial, cómo la terquedad crónica va a ser lo que va a llevar a muchos matrimonios a pensar incluso en el divorcio luego de haber contraído un matrimonio sacramental. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es sobre nadie le impide a los niños, a los pequeños, o nadie puede impedirle a nadie que se acerque a Jesús. Vamos a verlo también desde el punto de vista, hermanos y hermanas, de que algo muy importante que tenemos que recordar: un niño, una niña, los pequeños en el matrimonio no ven esposo, no ven esposa. Los niños lo que ven es papá y mamá. El concepto esposo y esposa está en la relación matrimonial conyugal. Pero ¿cuánto daño hace a un niño y a una niña el divorcio? Es algo que tenemos que tener en mente como hijos, porque los hijos no se divorcian de los padres, porque ven a papi y a mami, no ven de ninguna forma un esposo.
de una esposa. Eso va a estar también siendo meditado, pues, hermanos y hermanas, no tanto en profundidad, pero que lo tengamos en mente. Mira cómo es la idea fuerza y nos vamos a concentrar sobre todo en la terquedad, hermanos y hermanas. La terquedad es la mayor amenaza hoy día contra el ideal del amor eterno. Amor eterno, hermanos y hermanas, en el matrimonio. Amor eterno hacia nuestro Dios del cielo. Amor eterno también hacia el prójimo. La terquedad como una de las mayores causas que amenaza, pues, esa estabilidad de lo que siempre debe permanecer. Hermanos y hermanas, hoy nosotros estamos ante una situación que la hemos visto aquí antes. Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que establece es que estas personas que se acercan a nuestro Señor Jesucristo para preguntarle acerca de si es lícito separarse, si es lícito divorciarse por parte de un hombre, así es que comienza la palabra de Dios hoy, es en un tono de poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Es una pregunta capciosa porque ellos saben que ya eso era legítimo y se podía hacer. El versículo 2. ¿Puede un marido despedir a su esposa? Y Jesucristo, en el versículo 3, les responde: ¿qué les ha ordenado Moisés? Ellos sabían lo que Moisés les había ordenado. Entonces ellos contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. O sea que ya ellos lo sabían y Cristo también lo sabía. Lo que ha permitido Moisés es que se puedan separar. Lo que ha permitido Moisés es, hermanos y hermanas, que se puedan divorciar. Ahora ellos están retando a Jesucristo a ver si se va en contra de lo que dijo Moisés, porque Moisés es el gran legislador, el que pues establece las leyes de parte de Dios, leyes que se ven, bueno, hasta cierto punto como leyes humanas, pero son leyes divinas, ¿no? Entonces, en el versículo 5, hermanos y hermanas, mira lo que Jesucristo responde. Jesús le dijo eso, o sea, Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. O sea que la terquedad fue lo que llevó a Moisés a hacer, hermanos, como una dispensa, como una relajación de algo que no se podía hacer y estaba prohibido. ¿Qué era lo que no se podía hacer? Separarse de una mujer, divorciarse de una mujer, luego de haber hecho un pacto y un compromiso delante de Dios. ¿Estás viendo lo que está surgiendo aquí? Hay una excepción a la regla, a la ley y a la norma. Y Moisés se tomó, hermanos y hermanas, esa facultad, esa autoridad y ese poder. Pero es en base a lo terco que habían sido esta gente. Por eso es que hoy vamos a hablar acerca de la terquedad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, quiere establecer que esa excepción de Moisés, que esa relajación de la ley, esa dispensa de que el varón puede divorciarse de la mujer o separarse, que no están preguntando si la mujer lo puede hacer, porque aquella sociedad era patriarcal, era una sociedad machista y no está la mujer. O sea, aquí no se pregunta si la mujer puede separarse o si la mujer puede divorciarse. Aquí hay una desigualdad, hermanos, bien grande también, y Jesucristo también, dentro de todo lo que está discutiendo, lo que quiere es llevar a una dignidad de igualdad en el matrimonio. O sea, no solamente preguntes por si el hombre se puede separar o divorciar, y la mujer se podrá separar y divorciar porque el varón es un sinvergüenza. Bueno, todas estas cosas, hermanos y hermanas, Jesucristo las va a profundizar más tarde. Pero es bueno que nosotros sepamos que aquí también hay un issue de la sociedad patriarcal, de la sociedad machista. ¿Te acuerdas el caso de la mujer sorprendida en adulterio, hermanos y hermanas? Pues la mujer fue sorprendida en adulterio, la llevan donde Jesucristo porque ha cometido adulterio. Y entonces, ¿dónde está el adúltero? Hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. Pues entonces, ¿dónde está el adúltero? Porque le traen la mujer para que hay que apedrearla. ¿Qué tú opinas? ¿Qué hacemos con ella? La ley dice que hay que matarla porque cayó en adulterio. Bueno, hermanos y hermanas, y entonces ahí está la desigualdad. Y el varón se fue a huir, el varón se escondió, el varón no le hacemos nada porque la sociedad es machista, la sociedad es patriarcal y por lo tanto la mujer tiene un segundo lugar. Ella fue la que provocó, ella hizo caer al hombre, así que vamos a matarla.
De eso estamos hablando, de esa desigualdad. Jesucristo profundiza sobre todo eso en el Evangelio. De todas formas, hermanos y hermanas, Cristo lo que hace es llevar a la norma, a la ley, a lo que se tiene que hacer, no a la excepción, no a la relajación, no a lo que permitió Moisés por la terquedad, gente de dura cerviz. Y Jesucristo, recuerda, en el versículo 6, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y serán los dos una sola carne. Eso es la primera lectura de hoy, hermanos. La primera lectura de hoy nos habla de lo que Dios quiso desde el principio, la voluntad de Dios, el porqué del matrimonio, de unirse de por vida hasta que la muerte los separe. Aquí está Jesucristo citando, obviamente, Génesis capítulo 1, versículo 27 y Génesis capítulo 2, versículo 23. La indisolubilidad del matrimonio la establece Jesucristo a través de lo que Dios su Padre ha ordenado. Que lo que quiere decir es que ninguna fuerza exterior puede terminar con lo que Dios ha unido, ni ninguna fuerza interior de parte de ellos, de lo que han contraído, puede destruirlo. En el versículo 8. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Por eso es que vamos a hablar de la terquedad, hermanos y hermanas, porque está en la ley desde el principio. En otros momentos aquí hemos discutido los casos en que la iglesia permite, que son raros los casos, pocos, pero existen, donde la persona pueda divorciarse por lo civil. Aquí lo hemos mencionado y por eso te estoy refiriendo desde el principio a que lo busques a través de nuestro canal, ahí van a aparecer. Y hay ciertos casos en que se puede dar, hermanos y hermanas, peligro de muerte para la esposa, peligro de muerte para un esposo, el patrimonio de los hijos, 20.000 cosas que tienen que ver, pero con algo, hermanos y hermanas, sustancial cuando venimos al caso, ¿verdad? Con algo constitutivo que se pone en peligro. Y estamos hablando de cosas, vida o muerte, ¿no? De eso es lo que estamos hablando y de esa materia es la que nos habla el catecismo. Pero tenerlo en mente porque hay unos ciertos casos, hermanos y hermanas, muy escogidos, ¿verdad? Pero la iglesia advierte que tiene que haber, pues, un cuidado porque el divorcio, aunque sea por lo civil, que no se separa a nadie por estar casado por la iglesia, puede dar paso a que entren otros males, puede abrir las puertas a que el matrimonio sacramental que está establecido pues sufra daños de destrucción, catástrofes y ruinas muy serias, ¿no? Y eso está discutido en otros momentos, hermanos y hermanas, pero vamos a verlo ahí por encima porque hoy quiero enfocar lo del asunto de la terquedad. Los versículos 11 al 12, hermanos y hermanas, no son otra cosa que precisamente lo que pasa cuando se separan y dejan el matrimonio que se entregaron delante de Dios de por vida, o lo que pasa cuando se divorcian, ¿no? Dice el versículo 10. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa, porque ese primer matrimonio es válido. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también éste comete adulterio. Así que Jesucristo está diciendo el peligro de Moisés haberle concedido a ustedes por su terquedad, que se puedan separar, que se puedan divorciar como una excepción a la norma que es que no lo hagan, es que van a sentirse tan libres que van a cometer el pecado de adulterio, que es un pecado público. Eso es lo que Cristo quiere evitar también, eso es lo que la iglesia también quiere evitar, cuando no quiere que se divorcien ni tan siquiera por lo civil, porque abre las puertas a que yo me sienta libre cuando no lo estoy, porque el matrimonio sacramental es válido, a irme a otra relación, empezar una nueva relación, hasta incluso casarme por otra iglesia, para comenzar una nueva vida como esposo, como esposa, con una nueva familia. Pero si estuve casado por la iglesia católica en un matrimonio válido, hermanos y hermanas, hasta que la muerte nos separe, estaría cometiendo adulterio público. Eso es lo que quiere evitar Jesucristo. Entonces los versículos finales de hoy, que son los versículos 13 al 16, hermanos, está este hecho de parte de Jesucristo, que hoy lo han ligado aquí, pero que lo podemos nosotros suplementar para lo que estamos discutiendo, es eso de impedir, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí. Los discípulos se lo habían impedido. Y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos, ¿no? Ese hecho, hermanos y hermanas, pues hoy es lo que te decía al principio. Otro de los daños
que puede llevar a una familia que había sido establecida, que había sido constituida bajo un matrimonio sacramental delante de Dios, con el carácter indisoluble hasta que la muerte los separe. Es esa relación de los hijos, hermanos y hermanas, donde se puede hasta incluso impedir que se acerquen a la iglesia, que se acerquen a Dios por el nuevo rumbo que van a tomar. Tal vez los hijos se fueron con el papá, por lo que pasó en el matrimonio, tal vez los hijos se fueron con la mamá. Y de ahora en adelante los papás toman rumbos diferentes. La mamá a lo mejor se casa con otro hombre que no es católico. Se casaron por lo civil. Ahora estos niños están yendo a una iglesia evangélica porque el hombre es evangélico. Impedir a veces que permanezcan en la fe, en su bautismo, en su enseñanza, en la doctrina. A veces no sabemos cómo es que este significado tan importante de impedir que los niños se acerquen a Jesús, de impedir que los pequeños se acerquen a Jesús, cómo se define el escándalo, ¿verdad? De impedirle a Jesucristo o ponerle barreras de que los niños se acerquen. Hay muchas áreas y una de ellas es esta. Cuando por ciertas decisiones de mi conveniencia, para yo vivir mejor una vida, después de un fracaso matrimonial, los hijos como consecuencia caen dentro de un impedimento de la catequesis, de la asistencia a misa y de vivir sus vidas como católicos bautizados. Eso también hay que verlo desde esa perspectiva. No solamente es el asunto de que el padre, los nenes gritaron en la misa y el padre los regañó, le impidió acercarse a Jesús. Bueno, entonces, hermanos y hermanas, para ir de lleno a la terquedad, hoy hemos dicho que la terquedad es la mayor amenaza contra el ideal del amor eterno. ¿Qué es un terco, hermanos y hermanas? Un terco es una persona testadura y es una persona porfiada. Es una persona, hermanos y hermanas, que no se detiene ante aquello que se propone hacer y conquistar. Por eso es el peligro de la terquedad en medio de las situaciones de conflicto, vicisitudes que se viven en la experiencia matrimonial entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Y si dos personas, hermanos y hermanas, son tercas y se encuentran, jamás llegan a un acuerdo o llegan a un consenso. Son, como dicen por ahí, dos bueyes machos en la misma cueva, hermanos y hermanas, un salpa afuera. ¿Verdad que eso puede pasar? Puede ser que la esposa sea terca, puede ser que el esposo sea terco, y cuando se confrontan esos dos, eso es una guerra salvaje. O puede ser que uno de ellos nada más sea el terco y la otra persona es más sumisa. Todo depende, hermanos y hermanas. El terco, hermanos y hermanas, se distingue porque mantiene firme siempre su posición. No hay marcha atrás. Eso afecta mucho al matrimonio. No hay marcha atrás. Está convencido de lo que piensa, hermanos y hermanas. No toma en cuenta opiniones, no toma en cuenta comentarios, no toma en cuenta consejos de los demás. Por más que se lleva al terco esposo o a la terca esposa, hermanos y hermanas, al psicólogo, al consejero matrimonial, al psiquiatra, al director espiritual, a la directora espiritual, hermanos y hermanas, firme en su posición. No ve que es terco, está duro y es porfiado, hermanos y hermanas. No le hace caso a nadie. La existencia, hermanos y hermanas, del terco, el problema es, y sobre todo el matrimonio, es que lo ciega, no cambia sus pensamientos, hermanos y hermanas, de ninguna forma. No va a cambiar sus acciones tampoco, y aunque la realidad le demuestra a esta persona terca o a este hombre o esta mujer terca, hermanos y hermanas, que está equivocado o que una situación no es tal como él la está viendo, puede ser que esté ciego, pueden ser que sean celos enfermizos, malas interpretaciones, conclusiones equivocadas a las que ha llegado sobre la fidelidad matrimonial, sobre la entrega y la donación de su esposa o de su esposo, hermanos y hermanas. Oiga, no está dispuesto a cambiar por ninguna forma, hermanos y hermanas, aunque se le demuestre que está equivocado o que la situación no es tal como él la cree. La persona que es terca, hermanos y hermanas, es la persona que menciona Jesucristo en el Evangelio de hoy. Esa es la persona negativa, la persona terca desde el punto de vista negativo, de dura cerviz, cabeciduros, que Moisés tuvo que relajar la ley divina y tratar de aplicarla por un desvío para que esta gente, hermanos y hermanas, se calme, ¿no? Afecta
La convivencia matrimonial, esa terquedad es lo que está señalando Jesucristo cuando lo compara con lo que Dios al principio dijo, porque hay terquedad positiva. Y fíjate cómo es la cosa. Hay terquedad negativa, que es la que estamos señalando, la que Cristo menciona, y hay terquedad que es positiva. ¿Cuál es la positiva, hermanos y hermanas? Pues, hermanos y hermanas, la terquedad positiva la puede tener el hombre o la mujer, la persona que no quiere separarse o no quiere divorciarse. Firme, yo no me voy a separar. Firme, yo no me voy a divorciar. O sea, también tiene terquedad, pero es positiva. No me voy a separar, no me voy a divorciar, no voy a dejar los nenes. Este matrimonio fue por la iglesia, nos casamos delante de Dios. El compromiso no fue con un juez, lo hicimos seguro de lo que creíamos. Yo no me voy a separar. Eso también es terquedad, pero es desde el punto de vista positivo. Y hay, hermanos y hermanas, que valorar a un hombre o a una mujer terca positivamente, porque tiene unas cualidades de constancia, de seguridad del sacramento matrimonial que ha recibido. Se mantiene firme en que esto fue un acto no ante los hombres, sino ante Dios, y está convencido de que su matrimonio, convencida, es sacramental, válido ante los ojos de Dios. Y a pesar de toda la turbulencia, de todas las dificultades que pueda haber, sigue adelante con sus planes, que es hasta que la muerte nos separe. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Que cuando escuchó aquello de que Dios lleve a feliz términos la obra buena que ha comenzado en ustedes, que así sea, hermanos y hermanas. O sea que vamos viendo los dos puntos que tenemos aquí. La concentración hoy de la terquedad es con esa negativa que permite la relajación de la norma para separarnos y para divorciarnos, hermanos y hermanas. Pero, hermanos y hermanas, cuando somos tercos negativos, cuando somos tercos o testaduros en el sentido no práctico o porfiados en cuanto a la separación y en cuanto al divorcio, hermanos y hermanas, y nos vamos contra la verdad, ¿verdad? De lo que dice hoy la palabra en el versículo 9 que hemos visto, porque el terco negativo se va en contra del versículo 9. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. El terco o la terca, hermanos y hermanas, negativa, se va en contra de lo establecido en el versículo 11 y 12, ¿no? Que comete adulterio contra la esposa, quien se separa de ella como esposo, o la esposa si se casa con otro hombre. Se va en contra y no ve que ha cometido adulterio. Y finalmente se va en contra del versículo 14, que fue lo que dijimos ahorita, que es que también ve como que si los hijos se divorciaran de la situación de padre y madre, como pasa en algunos casos, porque a veces hay un abandono de los hijos, de las hijas menores, hermanos y hermanas, descuido de pensiones alimentarias, de visitas y relaciones afectivas en paternidad y en maternidad, haciéndole un grave daño, hermanos y hermanas, en esa relación de papá y de mamá. O sea, el terco negativo se va en contra de todo eso. Lo que Jesús ve es lo siguiente, hermanos y hermanas, y vamos a ser claros con todo esto, porque hemos vivido de personas muy cerca a nosotros la experiencia de la amenaza de la separación o el desenlace de la separación, que viene a ser el fracaso matrimonial, el divorcio, la unión en otro matrimonio, cayendo en el adulterio público, perdiendo la comunión, perdiendo la absolución del pecado, del sacramento penitencial, hermanos y hermanas. Mira, Jesús quiere evitar lo siguiente, hermanos y hermanas. Y número uno, esto es importante recordarlo por si acaso tenemos que hablar con alguien en el camino que esté pensando en separación y en divorcio. El terco, hermanos y hermanas, no le gusta aceptar que tiene debilidades. Estas son las cosas que tenemos que corregir. El terco piensa en separación, piensa en divorcio, se va a alejar de los hijos, o la terca, hermanos y hermanas, porque no acepta sus propias debilidades. Hay que ser honesto, hay que ser humilde en la vida y aceptar que somos débiles y dejar la terquedad. En segundo lugar, hermanos y hermanas, el terco o la terca no admite que a veces no entendió algo correctamente.
Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No todo lo que sucede en la vida matrimonial o en nuestras vidas lo entendemos correctamente, lo interpretamos correctamente, lo aplicamos correctamente, o no tenemos la fuente de seguridad de que nos están diciendo la verdad. Es un chisme, es un comentario, es un bochinche, es una mala intención, es alguien que quiere difamar. A veces, hermanos y hermanas, las personas tercas se enredan en eso y como son tan perseverantes, no se dan cuenta que están equivocados. El terco o la terca, hermanos y hermanas, quiere evitar a Jesucristo. En tercer lugar también, que saben poco precisamente de aquello que comprende el matrimonio sacramental, de lo constitutivo del matrimonio sacramental, de lo sustantivo de lo que es un sacramento a diferencia de un matrimonio civil, de la diferencia entre un juez que casa y un sacerdote que casa, de hacerlo delante de los hombres, de hacerlo delante de Dios, de un pacto y de una alianza y de una convivencia que es hasta que la muerte nos separe. Saben poco del consentimiento matrimonial, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días hasta que la muerte nos separe. Algo ha pasado en el camino, que esto se olvidó, se malinterpretó, hermanos y hermanas, y todo esto trae consecuencias graves. Saben poco del matrimonio, de la familia, de los hijos, hermanos y hermanas. Saben poco a veces de las verdades de la fe a las cuales se han abierto a recibir. Peligroso. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, los tercos, las tercas, en ocasiones, por su terquedad, actúan, hermanos y hermanas, como si tuvieran todas las respuestas a los problemas. Y eso es cerrarse. Por eso no hay consenso. Por eso no hay consideraciones de otras perspectivas, de otras formas de ver las cosas, de otras opciones, de otras maneras, de otros modos, de otras actitudes. Se encierran en que lo que yo tengo como solución, eso es lo que hay que hacer. Ese es el peligro. En quinto lugar, hermanos y hermanas, que nuestras soluciones de los tercos, de las tercas, solo son el camino correcto a seguir, más o menos igual que la otra, pero este es el camino que hay que seguir y por aquí es que me tengo que ir y esto no tiene solución y estoy abierto a empacar y me largo, ¿no? Porque ese es el camino y entienden, hermanos y hermanas, que ese es el camino correcto que hay que seguir. En sexto lugar, hermanos y hermanas, como tercos, acusan a los demás de no actuar, de no pensar o ser como ellos esperaban. Hay una serie de situaciones de expectativas. Yo esperaba que tú, mujer, hicieras esto. Yo esperaba que tu esposo hiciera esto. Las expectativas son peligrosas. Yo tengo que frustrarme o enojarme contigo cuando tú me dijiste, mira, ¿sabes qué? Yo voy a estar allí a las 3 de la tarde. Tú no apareces a las 3 de la tarde después que tú me diste la palabra. Caramba, me diste una falsa expectativa. Porque yo pensé y creí en tu palabra. Ahora, si yo nunca te he dicho a ti que voy a estar allí a las 3 de la tarde y tú te fuiste pensando, creyendo que yo iba a estar allí a las 3 de la tarde y yo no tenía que estar porque yo no te di palabra y tú te apareciste allí a esperarme, ¿cómo tú me vas a llamar a mí de que yo soy el responsable de que tú esperabas verme allí? Yo esperaba, yo me imaginaba que tú ibas a estar allí. Hombre, pues si yo nunca te di palabra, ¿por qué estás así? ¿Estás viendo, hermanos y hermanas? ¿No? Eso es importante, o sea, esta expectativa, muchas expectativas, podemos tener expectativas, pero que sean ciertas, válidas, auténticas, no falsas, hermanos y hermanas. Y por eso en una relación matrimonial, hermanos y hermanas, alguien terco, alguien testaduro, alguien porfiado, verá los consejos de los demás, hermanos y hermanas, o tal vez las orientaciones que se le dan, como dijimos ahorita, orientaciones psicológicas, psiquiátricas, de consejeros matrimoniales, de directores espirituales, pues, hermanos y hermanas, verá todo eso como que son, pues, consejos, hermanos y hermanas, no buenos para mí. Que tal vez otras personas tienen mejores consejos para mí. Que hay otros consejos que yo le doy más valor que a lo que tú me quieres llevar y que en verdad me satisfacen a mí.
Y cuando tú vienes a experimentar eso y en dirección espiritual uno se da cuenta de eso, el consejo lo rechazaron del psiquiatra, del psicólogo, del consejero matrimonial, de la consejera matrimonial, del director espiritual, de la mamá, del papá, de los hermanos, de los propios hijos, lo rechazaron y se fueron detrás del consejo que estimaron que era más conveniente y mejor que le dio el amigote que tiene y que está divorciado ya. Y que tiene ya 3 separaciones, 3 divorcios y está en el 4 matrimonio y está en una gran dificultad. Ese consejo fue el que vio como que esa es la luz de mi camino. O de aquel que no va a la iglesia, que nunca se ha casado por la iglesia, que nunca ha practicado la fe, que nunca ha hecho compromisos de por vida. Pues fulano de tal, que aunque no es católico, no es cristiano, pero mira, tiene la experiencia de la vida. La universidad de la vida la tiene ese hombre, sabiduría acumulada de lo que pasa aquí y allá. Ese es mi consejero, que cura ni cura, que psicólogo ni psicólogo. Eso es las consecuencias que Jesucristo quiere evitar, hermanos y hermanas, que son pues resultados de la terquedad. Son personas, hermanos y hermanas, en resistencia, los tercos, las tercas, como esposo y como esposa, en resistencia. Siempre están en resistencia, hermanos y hermanas, bloqueando. Se resisten a todo. Eso es cierto, hermanos y hermanas, y eso es serio también. Son inseguros, hermanos y hermanas, por el otro lado. El terco guarda en el interior un grave asunto de inseguridad y por eso no ven forma de tener necesidad de satisfacer a nadie. Por lo inseguro que son, no satisfacen a nadie. Y eso lo proyectan hacia el esposo, la esposa y los hijos. No te voy a hacer caso por la inseguridad que tú me das. Por lo que yo tengo metido en la mente, ya yo no confío en ti. Yo no creo que tú eres honesto. Por lo que yo he visto, por lo que me han dicho de ti, por los comentarios que me han traído. Esa inseguridad que no está fundada en cosas ciertas, sino en chisme, en bochinche, en atropellos de parte de aquellos que son malos, con malas intenciones destructivas, de desunir. Eso los lleva a tener inseguridad en vez de buscar fuente de verdad. Cosas que sean ciertas, se fundamentan, hermanos y hermanas, en muchas cosas que son simples rumores, que no han confirmado, que no le han traído pruebas, hermanos y hermanas, en vez de estar buscando que pruebas de lo contrario. Y tú y yo sabemos que eso pasa, y hasta hemos sido testigos de muchos matrimonios cercanos, de que todo eso lamentablemente pasa. Y en octavo lugar, hermanos y hermanas, o en noveno lugar, debemos decir, el hombre terco, la mujer terca, sin razón, atrae su propia desgracia y atrae su propia ruina, y por eso es que Jesucristo hoy habla como habla. Lamentablemente, el terco va hacia un final infeliz, hermanos y hermanas, por no dejar a un lado sus propios fundamentos, por no dejar a un lado la destrucción que está causando su terquedad sin razones justas, sin pruebas, sin verdades, hermanos y hermanas. Finalmente lo que va a conseguir es ser infeliz y destruir todo lo que pudo haber estado lastimado, lo que pudo haber estado herido. Y lo que está lastimado puede sanar, lo que está herido puede sanar. Lo que está destruido en las cosas de Dios puede ser reconstruido cuando hay fe, hermanos y hermanas, porque hasta eso tenemos que decir. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas, y cómo podemos terminar este domingo, Día del Señor, con todo este cuadro de reflexión? Pues, hermanos y hermanas, así las cosas, necesitamos personas en todos lo que son las vocaciones que asumimos en el estado de vida como vocación cristiana, y especialmente hoy en el sacramento del matrimonio, o como papá y mamá, para no impedirle a los niños acercarse a Jesús. Necesitamos esposos y esposas, hermanos y hermanas, que sean condescendientes. Yo pienso en eso, que sean condescendientes. Condescendiente quiere decir que estén dispuestos a conceder. No un corazón endurecido, un corazón de carne, un corazón blando. Tiene que haber humildad en la alianza matrimonial. Y humildad quiere decir que yo puedo aceptar lo que tú digas, aunque sea diferente a lo mío. De que yo, para aceptar tu verdad, me tengo que rebajar
Y hasta me tengo que humillar, porque el que no es humilde y se vuelve orgulloso, rechaza y no acepta, hermanos y hermanas. Pues necesitamos esa condescendencia, hermanos y hermanas. Matrimonios que se fomente la tolerancia, que haya respeto de las ideas, hermanos y hermanas, aunque yo no las comparta, pero respeta la idea, porque para tu esposa, su mamá siempre será la mejor mamá del mundo, porque tiene que ser la del esposo. Y para el esposo su mamá será la mejor mamá del mundo. Entonces no es mi suegra. Entonces voy a tener que tolerar, ¿verdad? Comprender esa situación. Pues mira, para tu esposa su mamá es la mejor mamá del mundo. Pues fantástico. Para mí la mejor mamá del mundo es mi mamá. Pues hermanos y hermanas, no hay que entrar en un combate por eso, ¿verdad? Hay que compartir esas ideas, hermanos y hermanas. Hay que ser justos en esa relación matrimonial, hermanos y hermanas, guiados la justicia, el ser justos, pero guiados por la fe. Dejar que la fe ilumine, hermanos y hermanas, la mente en ese matrimonio. Dejar que la verdad reine, la mentira y el engaño a un lado, sean honestos, sinceros, para que haya justicia, equidad, que se practique el derecho y la justicia, como dice la palabra. Tal vez nuestros esposos, hermanos y hermanas, y nuestras esposas en el matrimonio podrán encontrar a un Moisés en sus vidas, como el de hoy, que por lo tercos relajó la ley, la dispensó, les permitió que se separaran, les permitió que se divorciaran, porque estos son unos cabeciduros y no aprenden. Entonces hizo como una dispensa. Hay gente que va a encontrar eso en el camino. Pero esos son excepciones, hermanos y hermanas. Esos son dispensas de la ley. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, permiten remediar ciertos asuntos, ¿no? Pero todos tenemos que saber que esa no es la norma. Esa no es la ley. Y esa no es la voluntad de Dios. Permiten, hermanos y hermanas, dispensar, lamentablemente, separar y divorciar. Y hay quien va a estimular eso, lamentablemente. Y con eso hay que tener cuidado con los Moisés de la vida que pueden llevar hasta incluso a hacer eso. Pero ya sabemos, esa no es la norma, hermanos y hermanas. Eso es un relajamiento y una dispensa demasiado peligroso para la institución matrimonial. Y hoy Jesucristo lo que sí nos asegura, eso va a tener un desenlace fatal para el matrimonio. La norma, hermanos y hermanas, es que más sencillamente, ¿verdad?, es entrar en el valor sacramental que tiene esta unión matrimonial, que es indisoluble hasta que la muerte nos separe. Y que hay que recordar, hermanos y hermanas, que fue la ley del comienzo, como dice el versículo 6 de hoy. Ahí es que entramos en el matrimonio, que es la voluntad de Dios y el por qué el hombre y la mujer abandonan a sus padres, que no hay otra cosa que lo justifique, que no sea porque se va a casar, porque el hombre y la mujer no pueden incumplir con el cuarto mandamiento por cualquier cosa. Entonces mira cómo es la ley. Por esto el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cristo dice que eso es una causa justa y por eso y no por otra razón que esté basada en mi egoísmo, en mi mejor estilo de vida, en la felicidad del mundo que yo quiero, con la mujer joven que yo quiero y no con la vieja que está ahora que me casé, ¿verdad? Esa es la intención que hay detrás de todo esto. Por eso es que realmente se puede dejar a padre y madre. Y sobre todo, hermanos y hermanas, darnos cuenta que casarse para estos tercos es como asociarse, es como estar en una asociación, como si se metieran en una asociación. El matrimonio visto como una asociación, como una convivencia, pues pelá, y no es sacramental. Pues hermanos y hermanas, no, el sacramento es una comunidad de vida, hermanos y hermanas, una comunidad de vida. Cada esposo, cada esposa debe resolver su caso, hermanos y hermanas, a la luz de la recta interpretación de la vocación matrimonial. Y vocación quiere decir que Dios me llamó a matrimoniar. Dios me llamó. Y por lo tanto yo le respondí
Desde ese punto de vista, cada persona en el matrimonio, los cónyuges, deben de resolver su asunto, partiendo de que es una llamada de parte de Dios. ¿Qué ha sido, hermanos y hermanas? Pues sí, la respuesta de todos ellos a la llamada de Dios, y que es una respuesta no por un tiempito, es hasta que la muerte los separe. Amén y amén. Hermanos y hermanas, así terminamos hoy, y junto a un salmo precioso, el Salmo 127, no es otra cosa más, hermanos y hermanas, que un salmo que habla acerca de la bendición de un hogar. Salmo precioso para hacer hoy en familia. La bendición de un hogar. Y mira cómo dice la palabra, bendición de un hogar, que no es lo mismo que la bendición de una casa. Padre, mamá, venga a bendecirme la casa. Bueno, yo te voy a bendecir tu hogar, porque no es lo mismo. La casa se construye con madera y con cemento, ¿verdad? Y con bloque. Pero el hogar no se construye con cosas materiales. Hoy habla el Salmo de la bendición del hogar. Oremos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre en nosotros. Mañana de regreso, nuevo evangelio, meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios sea hecho para la gloria y la honra de Él. Te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido. Hasta mañana. Mama.